ahí es donde nosotros ya planteamos la diferencia entre evento y acción. Perfecto, muy bien. Y los vincularon las dos, muy bien. Sí. Bien, a ver, otro equipo que nos los... Gracias, maestro Bertano. Sí, sí. ¿Alguien más que nos los compartan? Que diga yo y comparten. Hola. Adelante, no sé quién es, pero adelante. Hola, buenos días, soy Emilio. Adelante, maestro Emilio. Bueno, pues retomando lo que nos decían en la exposición hace rato, obviamente que la acción tiene que ser eh, intencional, tiene que remover experiencias, fuerzas, capacidades y sobre todo tener una meta. Creo que lo ilustra mucho con lo de la praxis, ¿no? La praxis en el contexto, podríamos decir, ¿no? El texto, el contexto, creo que tendría que ser la palabra clave transformadora, ¿no? Es una transformación que se puede hacer. Y el evento definitivamente que es meramente una contingencia, ¿no? Inesperada inclusive, pero que la acción puede transformar, ¿no? Ese evento, y yo creo que ese es precisamente el milagro pedagógico que se puede realizar. Esa es mi participación, muchísimas gracias. Ok, aquí nada más una pequeña precisión. Desde la teoría de la acción, si la contingencia tiene alguien, es decir, llega la secretaria y le toca la puerta y le dice, maestro, la directora le pide que vaya a firmar unas actas, acabando, ese no es un evento, ese es una acción, porque tiene un sujeto que está ahí que la produce, ¿ok? Muy bien. Si la contingencia es la alarma sísmica, queda claro que sí es un evento. Depende o se va la luz o se va la luz. Ok, ese es un evento. Depende del tipo de contingencia. Pero bien, maestro Emilio, gracias. Maestro Antulio, por favor. Bueno, a mí me tocó trabajar con la compañera Felipa. Yo voy a plantear lo que es una acción y ella va a plantear lo que es un evento. Y pues un ejemplo muy interesante que me parece a mí. Bueno, pues una acción es un hecho dirigido por alguien, por un agente, que además de eso genera una consecuencia, ¿no? Además, este hecho está dirigido intencionalmente, hay una intención para la consecución de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno realiza con sus alumnos, por ejemplo, una actividad de investigación en una determinada colonia para detectar algunos problemas educativos en una escuela determinada. Eso sería realmente una acción, ¿sí? Y, bueno, para no alargarme tanto, la compañera Felipa, que trabajé con ella, va a plantear lo que es un evento, porque me pareció muy interesante el ejemplo que puso. Compañera Buenos días. Felipa. Sí, buenos días. Voy a plantear lo que es un evento. Bien, después de la pandemia, los grupos, después de haber estado en formación en línea, se presentan a clases de nuevo. Yo trabajo en una modalidad de internado. Entonces, estas señoritas, al presentarse a clases y enfrentarse con un nuevo escenario que es el internado, no conocer la escuela, no conocer las reglas del internado, estar dentro pues entran en crisis emocional. Y entonces el evento se da cuando de repente los 5 grupos que nosotros tenemos, pues todas las chicas así como que en la desesperación, ¿qué estoy haciendo acá? Me siento mal, no quiero estar aquí, no trabajo. Entonces, una crisis emocional muy fuerte en el cual, pues, los directores toman la decisión de volverlas a despachar para que se tranquilicen y al regreso, pues, ya vengan más conscientes de lo que es un internado.
Entonces, en ese momento como maestra, pues, ¿cómo puedes ayudar para enfrentar este cambio, no? O cómo controlar esto. Me parece que es un evento. Sí, esa crisis sí. Luego la decisión del rector ya lo mueve hacia una acción. Ajá. Sí. Maestra Fabi, adelante. Gracias, doctora. Mire, yo no me voy a ir muy lejos. Creo que nosotros tenemos muchísimos ejemplos donde podemos constatar algunas situaciones. Por ejemplo, si la acción implica una actividad o un acto intencionado de una persona que modifica un hecho, pues yo creo que aquí sería, disculpen, estoy en un espacio donde hay mucho ruido. Ok. Evento significa, el evento para mí significa poco, pues a ver, ojalá y logre entenderme. Es más, yo haría el ejemplo de esta manera. La aplicación de una estrategia cuando los jóvenes se van a una práctica. El evento sería, ya llevan ellos la estrategia, un objetivo, un propósito. Ese sería posiblemente el evento que van a realizar, aplicación de estrategias didácticas. Si estoy equivocada, también me lo dice, doctora. Sería el evento sería ya en sí, cuando ya se está desarrollando de esta estrategia con los alumnos. Trae una consecuencia. El evento trae una consecuencia. Si la consecuencia es buena o mala, de ahí yo creo que tendríamos nosotros también que formarnos un análisis de intervención, es decir, si, qué falló, qué no se hizo bien, qué faltó, etcétera, ¿no? Entonces, siempre, ¿a quién acciona? Acciona el estudiante, pero ya se lleva un objetivo que es la aplicación de estrategias y la consecuencia sería el evento. A ver, no, a ver, maestra Fabi, en el momento, maestra Fabi, en el momento en que lo que se está haciendo tiene una persona que lo realiza, que hace cosas, eso es una acción. Ajá, eso es una acción. El planear, por ejemplo, cuando nuestras alumnas planean, es una acción. Cuando nuestras alumnas intervienen, es una acción. El desarrollo sería el evento. No, ellas actúan, ellas Muy bien. hacen cosas. Cuando yo muy bien. cuando ellas están ante el grupo, ellas hacen o lo que tenían planeado o lo que sea, u otra cosa, pero ellas hacen algo. Cuando ellas hacen cosas, eso se convierte en acción. Muy bien. El evento entonces quiere decir que dura poco, que pudiera ser que es una situación de situaciones imprevistas. ¿Pudiera ser ese el evento? Sí, son situaciones imprevistas en que no hay alguien que haga. Muy bien. Ese momento suena la alarma sísmica. ¿Qué sé yo? No se los deseo a nadie, pero bueno. No, nosotros ya estamos acostumbrados, doctora, no se preocupe. Sí. O llueve y se va la luz. Ajá, exactamente. Ese es un evento. Ese es un evento. O... Sí, el evento. Sí. Mire, Los el evento, el autobús se descompone y llegan tarde. Exacto. Pero todo lo demás son acciones. Todo lo que usted planteó, maestra, está en la clave acciones definidas con toda claridad por una persona y realizada por otras. Ajá. Muy bien, gracias. Voy a poner un ejemplo. Puede ser el sismo, es el evento. Y las acciones son cómo se moviliza la gente, algunos hacen equipos, comisiones, etcétera, etcétera. Desde la teoría de la acción social, yo le agregaría eso desde el punto de vista sociológico. Sí, la acción la desarrolla un sujeto que tiene intenciones, tiene responsabilidades, tiene razones para actuar, lo mueven ciertos intereses para agruparse, para transformar, para plantear. Y entonces
desarrolla una serie de acciones. Ujú. El evento es como algo que está fuera de su alcance, fuera de sus ámbitos, pero que lo orilla a hacer acciones. Gracias. Gracias, maestra. Fue no sé quién fue esta maestra que acaba de hablar, pero nos hizo una muy buena síntesis. Conchita. Muchas gracias, maestra Conchita, por esta buena síntesis que nos hizo. No sé, alguien que dice que espera, que tiene la mano levantada. No sé si es María Esperanza o Sí. algo así. Buenos días, compañeros. Sí, soy María Esperanza de aquí de Putla. Muy buenos Adelante. días a todos. Me tocó trabajar en la sala 1 con la maestra Nelly y la maestra Pidi, me parece. Nosotros hacíamos un análisis en razón como evento, la modalidad a distancia en estos tiempos del COVID, en esta pandemia, en este confinamiento. El evento sucedió y no estábamos preparados los maestros, ni alumnos, ni padres para tal suceso. Entonces, las acciones en que en algunos casos decidimos hacer es la educación a distancia, en línea, así como estamos ahorita con ustedes, pero no tomamos en cuenta que hay alumnos que no tenían redes, internet, wifi, que se fueron a sus cerros de comunidades en donde no había señal, y entonces las otras acciones que pudimos recuperar es que nos mandaran por una fotito o por WhatsApp, o por último que hicieran su trabajo y le pidieran a algún compañerito, tómale la foto y lo subes, porque no todos cuentan con las mismas posibilidades. Pero ante tal suceso que fue el evento, la educación implicaba ser a distancia, cosa que nosotros no estábamos preparados, no conocíamos cómo iba a funcionar, ni si iba a resultar o no, y las acciones vienen siendo todas las formas y manifestaciones diversas que vamos haciendo un sujeto con la intención de poder hacer que esa brecha no sea tan grande para algunos alumnos, sino que nos acerque un poco más. Y bueno, las maestras también ponían muchos más ejemplos en razón de eso, porque Sí. eso sucedió para todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, el COBAO, bueno, nivel superior. O sea, la educación a distancia no estábamos preparados y las acciones pues fueron muy diversas. Nosotros mirábamos a gente que en el parque la mamá estaba con el niño vendiendo sus elotes y resulta que ahí está haciendo la tarea con una fichita de datos que compró, ¿no? Entonces las brechas no son iguales para todos. Se agrandaron en muchos casos más que acercarnos. No sé si las compañeras puedan participar o bueno, recuperamos eso como equipo. Gracias. Muy bien, sí, de esto se trata. Muy bien, pues yo creo que para irle avanzando, le daría la palabra a Ceci, que le toca entrar. Mira, trae. Porfa, la persona que tenga su audio prendido, ¿lo puede apagar? Vamos a pasar al bloque 2. Y entonces vamos a trabajar sobre dos conceptos clave en el enfoque desarrollado por Jean-Michel Baudouin, que como les escribía, es un enfoque que ha desarrollado a lo largo más de 25 años, o sea, dedicó toda su vida a desarrollar, toda su vida profesional, a desarrollar este enfoque de análisis de historias de vida. Entonces, dos conceptos clave van a ser el de prueba y el de exotopía. ¿Le pasas a la siguiente, Berta? La pregunta principal o la que orienta esto es cómo podemos interpretar científicamente los relatos, es decir, cómo podemos analizar lo que la persona cuenta y callar sobre lo que ella no cuenta. Aquí yo les quiero comentar que, por ejemplo, ustedes saben que ha habido una política muy fuerte en el área de normales para promover la elaboración de narrativas. Y ha habido una enorme producción de narrativas en los últimos años generadas por normales. Pero estas narrativas, y ahora que se llevó a cabo digamos, los llamados estados del conocimiento, una parte muy importante de estas narrativas no pudieron ser retomadas como productos de investigación porque no contenían ningún análisis. Eran relatos simples, relatos directos.
Y entonces es muy importante ubicar que el paso, digamos, el paso investigativo implica necesariamente el análisis. Si ustedes producen narrativas de lo que están contando de los estudiantes, de lo que sucede, lo que nos cuenta la maestra, ¿cómo se llama la maestra que nos platicó del posgrado? Elsa. Elsa. Maestra Elsa, muy interesante el proceso que hacen. Usted está contando cómo los estudiantes primero hacen un relato donde plantean distintas situaciones o retos, problemas que enfrentaron, pero después tienen que analizar uno. Cuando usted dice la palabra tienen que analizar, en ese momento se movió de la narrativa directa a la narrativa como un recurso investigativo. Y entonces eso es exactamente lo que vamos a hacer nosotros en este módulo y lo que vamos a estar enfocando, que es el análisis sobre lo que la persona cuenta. Y algo muy importante que plantea este enfoque: no podemos decir nada sobre lo que la persona no cuenta. Es decir, no podemos hacer inferencias sobre los silencios o sobre lo que la persona decide omitir en sus relatos, sino que lo que tratamos de hacer es comprender la historia de una determinada persona desde el punto de vista de la formación. Esto es súper importante. No nos interesa en este momento otro foco para concentrar nuestro análisis que entender los actos en un contexto situado de prácticas que han moldeado a la persona. ¿Qué y cómo se ha visto moldeada una persona en términos formativos a partir de los episodios y de las acciones que ha vivido? Y este foco es muy interesante porque se van a dar cuenta, ahora que vamos a estar viendo cómo se analiza, que tiene una enorme riqueza el poder analizar los relatos desde el punto de vista de la formación que ha transcurrido de la persona. Vamos a la siguiente, Vertigus. El modelo llamado actancial, es decir, basado en acciones, o sea, el modelo actancial significa que se basa en las acciones, que nuestra unidad de análisis son las acciones. Y aquí va a haber dos conceptos principales. Uno, el de prueba, que implica que hay un sujeto, que hay un objeto, que hay un remitente, es decir, quien lanza o quien promueve una acción, y hay un destinatario, que es quien la recibe, quien se ve afectado por ella. Y también que hay sujetos que son adyuvantes. Aquí hay un errorcito, falta una Y en vez de la J. Sí, lo que pasa es que sí hay cositas que se quedaron del francés. Es decir, que hay un sujeto que ayudó a enfrentar la prueba, pero que también hay sujetos oponentes, es decir, que actúan en contra de la posibilidad de enfrentar esa prueba. Y el concepto de exotopía también va a ser muy importante. Lo vamos a ver más adelante. Sí, la que sigue, Berta. Un asunto importante para seguir este hilo es ver cómo vamos de la trayectoria a la prueba. Es decir, la trayectoria son los sucesos cotidianos, digamos, ordinarios de la vida, que vamos relatando dentro de una cronología. O sea, nací en determinada ciudad, tuve la oportunidad de estudiar 1 año de preescolar o 2 años de preescolar en una escuela tal. Después no había escuela primaria, o sí había escuela primaria en mi localidad, o mis papás eran docentes y nos movimos de lugar, y entonces voy relatando, pero va a ir apareciendo a lo largo de la trayectoria elementos que les vamos a llamar pruebas, que es el concepto clave en el análisis de las trayectorias y en la comprensión de los procesos educativos. Dice Jean Michel que la prueba es un concepto que está de manera espontánea en nuestro lenguaje. Si yo les dijera ahorita, no tenemos tiempo de hacer este ejercicio, pero si yo les dijera, platíquenos de la vacación que tuvieron en la Semana Santa, voy a darles 1 minutito para que lo piense, cada quien lo piense. Piensa en tu vacación de la Semana Santa y qué me compartes de tu vacación.
Y entonces lo que dice Jean-Michel es que tanto en el relato oral como en el relato escrito, nosotros inmediatamente tendemos a enfocar los elementos que representan una prueba. Es decir, si yo les cuento mi semana de vacaciones, no les diría, pues me levanté para desayunar, luego lavamos los platos, luego pensamos qué queríamos hacer, luego fuimos a comer. Es difícil que les contara esto. Si me dicen, cuéntanos tu Semana Santa, inmediatamente me voy a mover a lo que resalta. Y lo que resalta normalmente es la prueba. Entonces les voy a decir, pues, ¿qué creen? Mi Semana Santa empieza, estoy muy feliz el domingo y digo, qué delicia, qué maravilla, no lo puedo creer que tengo esta Semana Santa a favor y un montón de trabajo pendiente y atrasado. Y no bien llega el lunes y empiezo a recibir una visita, sorpresa el lunes. El martes recibo otra visita que va a llegar, que va a quedarse hasta el domingo. El jueves llegan 4 personas más de visita que se van a ir hasta el domingo. El caso es que mi Semana Santa, si me dicen ustedes, cuéntame tu Semana Santa, en parte eran previstas, unas eran previstas de estas visitas, la del lunes no, la del martes a domingo no, y la del jueves sí. Y entonces, si me dijeran, cuéntanos, pues mi Semana Santa fue sobrevivir a una diversidad de visitas que no todas tenían coincidencia de enfoques o de intereses. Una era una visita de una nietita y la nietita necesitaba unas cosas y una actividad, y las otras eran unas visitas de Pátzcuaro que venían a un evento y que no sabíamos cuántos días se quedaban y se quedaron varios días. Y la otra era una visita de un amigo que se había quedado sin la familia, que viajó y que se vino un poco para acá. Y entonces yo no les contaría, desayunamos, barrimos la casa, lavamos los platos. Yo les diría, mi Semana Santa se llamó Estrategias para resolver qué vamos a comer, a dónde vamos a ir a pasear, cómo vamos a combinar el rato de atender a la chiquita con atender a los grandes, cómo vamos a llevarlos y traerlos, etcétera. ¿Qué significa esto? Que cuando relatamos, normalmente contamos la prueba. Si ustedes se fueron de vacaciones al mar, es probable que tampoco me cuenten, pues estuve en la palapa y tomé mi refresquito y después leí mi libro, sino que es probable que digan, fui de vacaciones y estaba tan lleno de gente que nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana para conseguir una sombrita y dejar algo separado. ¿Sí me explico? Es decir, que vamos a contar siempre los procesos, en la dimensión existencial, la experiencia difícil que costó, la experiencia significativa. No siempre es una prueba en términos negativos. Podríamos decir, estábamos en una playa que era un lugar inmenso y enorme y maravilloso, y eso nos dio la oportunidad de hacer unas caminatas enormes de kilómetros. Podíamos caminar kilómetros, y es una prueba, y no necesariamente es una experiencia difícil. Pero entonces lo que dice Jean-Michel es que la prueba es la categoría espontánea que está en el relato oral y en el relato escrito, que rompe la trayectoria, rompe la planicie de un relato cotidiano. Y entonces, en términos narrativos, se torna en la categoría principal del relato. Pero en términos formativos, se torna también en la categoría principal, porque es la que nos va a permitir identificar la prueba. Entonces, si seguimos en mi relato de la Semana Santa, la prueba principal se llamó cómo nos organizamos como familia, cómo mi hija apoya con la nietita, cómo mi esposo y yo hacemos equipo con los grandes para organizarnos y resolver y que estuvieran contentos y bien toda la semana. Entonces, cuando el domingo o el lunes se acabó toda la visita, nuestra pregunta fue, ¿cómo nos fue? ¿Cómo logramos ser un equipo para que estuvieran todos contentos y bien? Y entonces se torna en la categoría principal porque es la que estructura la lógica del relato. La prueba vincula el texto con la experiencia. Yo le quisiera hacer una pregunta a Berta aquí, porque hemos tenido muchas discusiones con alumnas que trabajan en doctorado narrativas, la discusión entre experiencia y vivencia.
Según lo que yo entiendo, aquí en términos de Jean-Michel, vivencia sería ya un elemento posterior analizado, subjetivado. No, él no usa el término de vivencia. Ok, entonces ahorita vamos a dejar fuera esto que nos haría muchísimo ruido Sí. y nos vamos a concentrar en experiencia, como la experiencia vivida, y la prueba como elemento, vamos a decirlo así, como elemento que realza. Si yo les digo ahora, sitúense en su primer año de primaria, pongan su imagen en primero de primaria. ¿Qué les viene a la mente? Y entonces, ahorita, por ejemplo, yo veo mi primero de primaria y veo, inmediatamente me vienen a la mente 2 elementos que representan pruebas, o 3. Uno, que tengo mi mochilita puesta y una profesora muy viejita se tropieza y se cae con mi mochila. Y bueno, fue un drama su caidita y todo lo demás. Y yo quedé como la culpable de que se cayó la maestra. ¿Qué otro evento me viene inmediatamente? O sea, no me viene el recreo, no me viene la clase normal, me viene el momento en que paso por el cajón de la maestra y lo empujo para cerrarlo, porque no quepo, y la maestra piensa que estoy abriendo el cajón y esculcándolo, y me pone una regañiza enfrente de todo el grupo y me castiga y me deja parada horas. Entonces, mi primero de primaria, inmediatamente lo que me viene cuando pongo el recuerdo es las pruebas que viví. Y yo los invito a que hagan el ejemplo de tomar cualquier año o ciclo escolar de su vida y qué es lo primero que les viene a la mente, va a ser la prueba, y eso va a mostrar que efectivamente de nuestras experiencias, lo que nos resalta a la vista de primera intención para compartir o relatar es lo que podríamos considerar pruebas. Vamos a la siguiente, Berta, por favor. Cuando haya cualquier duda, levanten la mano y espero que Berta lo vea y me lo anuncie. El proceso de narrativización implica contar la propia vida. Y contar la propia vida es seleccionar pruebas. Todos tenemos experiencias penosas vividas o difíciles vividas, cambios de ciudad, cambios de escuela, muerte de personas queridas, enfermedades de personas familiares, situaciones económicas de la familia que nos marcaron, que nos obligaron a tomar acciones desde pequeña edad. Y entonces la centralidad al contar la propia vida está en la persona, no en el contexto o en otros. ¿Qué espacios valoramos? Remitentes es quienes enviaron o fueron, por ejemplo, nuestros papás que deciden moverse de ciudad o necesitan moverse de ciudad, son los remitentes de una decisión y nosotros somos los destinatarios, es decir, tener que volvernos a adecuar a otra escuela, a otros compañeritos, lejos de la familia, etcétera. Ya habíamos hablado de adyuvantes y opositores. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes nos apoyaron y nos hicieron fácil el paso y quiénes nos lo hicieron difícil por distintas razones, ¿no? Zonas identitarias próximas y distales, es decir, elementos de familiaridad para nosotros y elementos de distancia. Esto va a ser un elemento interesante del análisis de Jean-Michel, la proximidad y la distancia. Y entonces lo que dice, plantea este enfoque de narrativas es que los relatos privilegian los momentos de ruptura, es decir, la exotopía, los momentos de extranjería, entre comillas. Llego después de un preescolar, amoroso, dulce, pequeño, al cual me voy a pie desde mi casa, en el cual me siento querida y formo parte de una gran familia de preescolar, a una escuela grandota en la primaria enorme, en la cual el transporte hace 1 hora y media para llegar a mi escuela, después de caminar 15 minutitos y de llegar a un preescolar encantador. Voy a una escuela enorme, primaria, en la cual me siento perdida. Toda la primaria me sentí perdida en la escuela primaria. Nunca superé la sensación de exotopía, es decir, de ser una especie de extranjera perdida en un lugar inmenso, en el cual todo era difícil y cuesta arriba. 1 hora y media para llegar y 1 hora y media para volver. O sea, salir de mi casa a las 6:30 de la mañana para entrar a las 8 y salir a las 2:30 de la tarde para llegar a las 4 a mi casa.
Esos son los momentos en los cuales en un relato de primaria para mí es la exotopía, es decir, la ruptura de la familiaridad, la sensación de verse como un extranjero. ¿Le pasas, Berta? No, a ver, nada más quería hacer dos precisiones. Es cuando contamos nuestra propia vida, dado que hay un límite, es decir, hay un límite en las páginas que nos son solicitadas, es decir, no es una historia que tenga 30 o 40 horas para contar, es decir, tiene una periodicidad. Uno selecciona qué pruebas va a contar y qué pruebas no cuenta. ¿De acuerdo? Eso es como muy importante. ¿A partir de qué la selecciono? A partir de lo que, cuando me están pidiendo que cuente mi historia, hago la selección. Puede ser que si me preguntaran en la primaria, no sé, en la universidad, contara cosas que hoy día ya no contaría. Y eso es importante entender, es decir, las historias de vida se escriben en el momento actual con una mirada hacia lo pasado y se seleccionan algunas pruebas hoy día y otras no. Pero en investigaciones que han hecho, sí queda claro que las grandes pruebas de nuestras vidas las contamos una, otra y otra vez, porque son las pruebas que nos van dejando como mucho mayor huella. Y esto de la centralidad de la persona puede significar que la escuela, por ejemplo, sea la escuela primaria, pueda ser algo que marque muchísimo a alguien, pero puede ser que alguien esa parte no la cuente, porque esta parte no la formó, no reconoce hoy día su importancia. Si yo contara mi experiencia en la primaria, podría pasar en un renglón. Pero la secundaria, que me fue muy dura, muy complicada, muy difícil, pasaba de un sistema francés en una pequeñísima escuela, en una escuela mixta donde multigrado, a una gran escuela de puras mujeres, es decir, hay un choque impresionante. La primaria puede pasar muy fácil, pero la secundaria, al haber prueba, al ser complicada, yo la cuento mucho más. Entonces, lo que es aquí importante es entender que el foco que eso puede tener de prueba o de no prueba depende de la persona, cómo te haya ido, cómo lo hayas enfrentado. Puede ser que si hoy nos platicaríamos el COVID, platicaríamos nuestra historia formativa, habrá gente que le diera muchísimo peso al COVID y habrá gente que no le dé mayor peso al COVID. ¿De qué depende? De la importancia que tú le vas dando, del peso que eso tenga para ti. Y eso es como muy importante. Las pruebas no son homogéneas para todos. Puede ser que de nuestras alumnas normalistas unos digan que la primera vez que practicaron fue muy complicado y esa es la que nos cuenten. Y habrá otros que nos cuenten en séptimo y octavo. ¿De qué depende? De cómo la viví, de cómo la visualizo, de qué tanto considero que esa experiencia me ha marcado y como me marcó, me formó. Esa es la idea un poco en la base. No necesariamente es una marca negativa, en general tendemos hacia lo negativo, pero de cómo me marcó, me formó. Que era nada más lo que quería un poco puntualizar. Gracias, Bertiux. Y en ese sentido, nuestros relatos siempre van teniendo más palabras para contar lo importante y pocas palabras para contar lo no importante. Entonces, por ejemplo, tengo una alumna rarámuri que hizo historias de vida de maestras indígenas rarámuris y ella van contando su historia así, tal como lo contó Berta, en textos tanto orales como escritos, o sea, combinando relato oral y escrito e integrando un texto de aproximadamente 20 cuartillas. Y en los textos de ellas claramente aparecen las pruebas como los momentos de sus vidas en los cuales hay episodios a los que dedican muchas palabras y mucha explicación porque representan los momentos cruciales de su formación. Ellas no lo están pensando
con la palabra formación en mente, sino momentos importantes, porque están respondiendo a la pregunta, ¿qué experiencias reconoces que te han marcado para ser la persona que eres hoy en día? Entonces una de ellas dice, bueno, mi papá era profesor, estuvimos siguiéndolo, mi papá muere muy joven, no sé si creo que fue un accidente, la muerte del padre marca tremendamente, en fin. Y entonces las experiencias que van marcando muy fuertemente son las que van teniendo más palabras. ¿Le pasas a la que sigue, verdad? El concepto de prueba, entonces, representa una modificación o una transformación de la persona. Es una ruptura. Es la base, es el nudo del relato. De hecho, el concepto de prueba, ustedes lo van a estar viendo, es un concepto teórico y es un concepto metodológico. Es teórico porque es el que nos representa, digamos, el elemento clave para analizar procesos de formación. Y es metodológico porque es el recurso que nos permite también guiar el análisis de las narrativas. La prueba, en síntesis, es lo que produce una transformación del sujeto. Entonces, si yo ahorita les digo, vamos a estar haciendo esta tarea muy bonita y Berta y yo las vamos a hacer también, no crean que solo ustedes, vamos a hacer el ejercicio que vamos a tener de tarea, lo vamos a hacer todas y todos los que estamos en este seminario. Si yo les digo, piensa en tu vida, piensa en las experiencias que reconocen que te han marcado para ser la persona que eres hoy en día, yo les aseguro que tan solo con oír la pregunta, inmediatamente les viene el flash de 2 o 3 asuntos que sabes muy bien que han sido los que han marcado tu vida. Entonces, estos son los elementos que están, digamos, vinculados con el concepto de prueba: modificación o transformación, ruptura, y por lo tanto es la base del relato. Vamos a la que sigue, Berta. La noción de prueba, por lo tanto, nos reenvía, perdón que falta una E, a situaciones excepcionales, poco habituales para el sujeto, situaciones de transformación. No habituales, ok. Hay prueba porque está lo distal, lo distante, y la prueba está asociada a un instante nodal, a un momento clave, a un momento de inflexión. Las pruebas sucesivas son un proceso de integración y de asimilación, y ya no veo lo de hasta abajo de la lámina. De una zona distal a una zona proximal. Es decir, me voy moviendo hasta que lo que nos dirá como analogía un poquito Jean-Michel es que las pruebas son como esos descansos en las escaleras. Tú subes algunos escalones y tienes como este espacio de descanso y vuelves a subir otras escaleras y vuelves a tener ese espacio de descanso. Cuando tú estás en las escaleras es la zona como distal, esta zona que implica subir, modificar, y llegas a la zona de descanso y es como la zona proximal. Me vuelvo a sentir bien, me vuelvo a sentir ahí, me vuelvo a sentir cómoda, no hay como mayor inflexión y le sigo. Y la escalera es las pruebas. Las pruebas, sí. Exacto. Como Okay. las voy viviendo. Exacto. Entonces, por ejemplo, las maestras Raramuris van teniendo varias en sus escaleras, todas las 4 maestras Raramuri. Sería interesante luego que puedan leer algo que les pueda compartir, alguna versión resumida, una ponencia que preparamos. Entonces, por ejemplo, estas 4 maestras en su relato van dedicando tiempo para narrar episodios familiares, y todos tienen en común que fueron violencia intrafamiliar. Todas tuvieron situaciones de violencia de género muy fuerte, sea de explotación familiar, sea de abusos sexuales, sea de condiciones que afectaron, pero todas tuvieron situaciones de vida en la temprana infancia que afectaron, que fueron vividas como pruebas y que tienen que ver con violencia intrafamiliar. Ese es un ejemplo. Y entonces los pequeños descansos acá será momentos de pausa, donde esa crisis se asienta un poco, pero hay una vivencia de prueba, ¿no? En un caso es una bigamia del padre, que la hija la sufre muchísimo. En otro caso son abuso sexual vivido directamente a muy temprana edad, que con tremendas secuelas para la persona. En otro caso es un abuso y explotación de familiares a donde fue enviada para poder ir a la escuela de la localidad.
En el otro caso es un tipo también de violencia sexual, pero no hacia ella, sino hacia personas muy cercanas a ella, en fin. Entonces, ese es un ejemplo de cómo las 4 maestras, pero luego siguen contando su vida, y las 4 vuelven a enfrentar otra prueba también en común, que es la castellanización y todo lo que implica moverse de su cultura rarámuri. Ellas todas son monohablantes y todas fueron enviadas a internados para niños indígenas aproximadamente a los 6 años, fueran internados públicos o internados de grupos religiosos que estaban asentados en la zona de la sierra. Y entonces las 4 van a narrar de muy diferente manera cómo fue la prueba de la castellanización y la prueba del encuentro con la cultura mestiza versus la rarámuri. Si hay aceptación, si hay rechazo, si hay discriminación, y entonces van a tener otros nuevos eventos y así van avanzando. Entonces, mi alumna de doctorado lo que hizo fue tratar de identificar pruebas que vivieron en común y mostrar cómo el proceso formativo fue distinto según la manera de enfrentar la prueba en cada una de ellas. En algún caso, una misma prueba debilitó a la persona y una prueba, digamos, parecida en el sentido de que temáticamente refiere a lo mismo, fortaleció a la persona, ¿no? Entonces, eso es lo que se va viendo como resultado de los procesos de formación. Y Vamos a la que sigue. Algo más que quería sumar es que no necesariamente la prueba me viene del exterior. Recorriendo esas maestras rarámuris, todas eligieron ser docentes. Fue una decisión de ser docentes y cómo eso, y qué les impactó y qué les significó, aunque eso les volvió a significar algo distal, pero fue buscado. Es decir, no necesariamente las pruebas, todas no son impuestas por las condiciones, por la vida, sino hay unas cosas que uno busca realizar y que acaban siendo una prueba. No necesariamente tienen que ser como padecidas por alguien más, sino también hay que imaginarse que estas pruebas, me acuerdo esa decisión de las 4 de ser docentes y de haber... Exacto, es una prueba autoelegida. La maestra Esperanza pregunta si las pruebas dependen de la emoción que se genera en el tiempo vivido. Sí, en alguna medida sí, porque la prueba significa que a la persona le representa una ruptura, un corte, un desafío. Y una misma prueba podía no haberle representado un corte, una ruptura a la persona. Entonces sí, efectivamente la emoción que se genera y el desafío que se genera sí marca el que sea la prueba. Por eso es un elemento absolutamente subjetivo. Y por eso es que a veces decimos que los hermanos parece que vivimos en familias diferentes. No sé si les ha sucedido cuando se reúnen con sus familias y empiezan a platicar de la infancia y le dices, oye, tú viviste en otra casa, porque yo ni registré ese como problema, tema o asunto, y en cambio tu hermana o tu hermano habla de eso como el gran, tremendo problema o desafío vivido en la infancia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la emoción y la singularidad de cada persona hace que se viva como un desafío, un asunto que posiblemente otros que estuvieron compartiendo una situación semejante o la misma situación lo viven de otra manera, ¿no? Entonces, sí. Sí, pero la emoción no es necesariamente en términos de negatividad. Puede ser que yo reconozca que la pasé muy mal, pero que aprendí, que me ayudó, que me sirvió de trampolín, y eso también la hace prueba. Es decir, y eso es como muy interesante cuando uno analiza relatos, esta visión de que hay cosas que a uno le marcaron, pero la huella formativa puede ser importante. Exacto. O sea, la emoción lo que significa es que es la relevancia. Sí. Como elemento que destaca es la relevancia, la importancia de la acción vivida o del episodio vivido. ¿Le pasas a la siguiente, porfa? Sí. Uy, espérame. No entiendo. Ok. Está el ejemplo de Pilar. Vamos a poner un ejemplo y luego vamos a tener ejemplos nuestros, obviamente, pero vamos a poner un pequeño ejemplo y lo vamos a analizar para ir aterrizando esto. Entonces, es el ejemplo de Verónica, ¿verdad? No, de Pilar.
Pilar, perdón. A ver, nada más quisiera compartir dos. Este ejemplo, bueno, es de Pilar, es una española que cuando escribe su relato tiene 33, 34 años y es hija de un trailero. Es importante entender, eso ella la comparte y lo escribe en el marco de una investigación que se lleva, y ella en ese momento vive en Ginebra, y lo escribe en Ginebra dentro del marco de una investigación en torno a, la pregunta es cómo te has formado para ser la mujer que eres hoy día. Esa es la pregunta que fue hecha y eso es parte de toda su historia. Si lo que tenemos aquí es un cachito de toda su historia. Pequeñísimo segmento, pero que nos va a permitir identificar una prueba, destinatarios, desenlace, adyuvantes, etcétera. Dice, para Navidad, es más, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguna persona voluntaria que sea tan amable de leerlo? Va a ser esta lámina y la que sigue. Yo puedo leerlo. Piensa, gracias. Ajá. Para Navidad íbamos a pasar las fiestas en el departamento que teníamos todavía en Lérida. La noche del 30 al 31 de diciembre, mi mamá llegó al final de su embarazo y esperábamos el parto en cualquier momento. Esa noche dormíamos las dos solas en el departamento y tenía el encargo de ella. Si comenzaba a sentirse mal, llamar a mi tío que vivía en el piso de abajo. Hace mucho frío en el departamento que está vacío desde hace varios meses. Tengo mi nariz fría y no puedo dormir, pero no es por el frío. No paro de imaginarme cómo ello va a suceder. La oigo quejarse de tiempo en tiempo, pero no me deja avisar. A las 7 horas de la mañana, después de haber escuchado el despertador de mi tío, me dice de avisarle. Mi tío llega inmediatamente y llama un taxi mientras ella se viste lentamente, quejándose por momentos. Me quedo mirando por la ventana. La calle tiene hielo, todos los coches y las casas están llenas de nieve. Lo observo. Me llama la atención este espectáculo tan poco frecuente en nuestra ciudad. A las 9 horas suena el teléfono y mi tío nos informa que nació un niño, que todo salió bien. Estoy muy contenta y me quedo pegada a la ventana pensando que mi madre y el niño llegarán en el próximo taxi. Pero no, solo llegó una semana después. Durante todo este tiempo no pudimos visitarlo. Se prohibieron las visitas de niños a los hospitales. El niño se llamará Timoteo. Nosotros, sus hermanos, elegimos este primer nombre. Antes de ir al hospital, mi madre y yo habíamos salido juntas a comprar regalos para el Día de Reyes de Oriente, el 6 de enero, cuando los niños en España reciben regalos. Mi mamá me dijo, como ya eres una pequeña mujer y conoces la historia de los regalos, este año vas a recibir útiles para la escuela. En la mañana del Día de Reyes, no espero sorpresas. El día anterior preparé con mi tía y mi padre los juguetes debajo de la ventana y cerca de los zapatos de mis hermanos y primos. En mis zapatos también pusieron mis regalos para la escuela. Aquí en sí. Vamos a pasar a la siguiente. Sí, este relato, este gráfico, que es un proceso de análisis lingüístico basado en el conteo de palabras y demás, en el relato de Pilar permite mostrar los momentos de prueba. Y entonces, ahorita no vamos a estar trabajando con esto, pero queremos mostrarles cómo en el relato de Pilar aparece un momento de prueba y vamos a platicar ahora cuál es el momento de prueba que identifican ustedes que está compartiendo en su relato. A ver, nada más algo, Ceci, antes. Es decir, si vemos todo el relato de toda la vida de Pilar, que tiene 34 años cuando ella escribe, donde están los picos en el año 10, en el año 17 a 21, en el 25 y en el 29, 30, se ubican las pruebas. Se ubican ahí las pruebas. Ahorita el que leímos está entre el año 9 y el 10. Ahí está, esto que estamos leyendo del 31 de diciembre está ubicado ahí. Si nos fijamos, dedica muchísimo tiempo para contarnos
esa semana. Son 15 días los que es una semana la que nos cuenta y dedica muchísimo tiempo. Y eso hace que si contamos la edad contra la cantidad de páginas, ahí hay un pico. Y eso nos permite identificar que esa es una de las pruebas. Le dedica tiempo, la marcó. Eso es lo primero que hay que ser capaz de identificar, dónde están las pruebas. Lo que pasó a los 3 años no es como tan relevante porque no aporta tanta prueba. Sí, Elsa. Una pregunta, disculpen. ¿Este análisis es con un programa, Eso es una hoja de Excel. Si lo que hay es una hoja de Excel que te permite hacer estos cálculos. O sea, después de la transcripción y después de la transcripción, ¿se mete en un programa o es manual este análisis? Lo que tenemos es manual, pero sería importante si esto sigue operando que lo pudiéramos pasar a un programa. Digo, lo que nosotros tenemos es una hoja de Excel. Gracias. Pero sí, lo que hizo el profesor Jean-Michel, después de analizar muchísimo. Sí, termina, Berta. No, vas, sí, vas. Lo que quería contarles es que el profesor Jean-Michel, después de muchísimos años de trabajar en relatos de educación de adultos, fue desarrollando una hipótesis que la convirtió y la sistematiza como un elemento de análisis. Y la hipótesis que se basa en todo lo que expliqué antes desde que empezamos la prueba es: mientras más importante es un episodio para responder la pregunta por lo que te ha marcado, para ser la persona que eres hoy en día, se va a ver reflejado en que le vas a dedicar más atención en tu relato. Y entonces, lo que él desarrolla es una fórmula de Excel, una fórmula de Excel que a través del conteo de palabras en contraste con el número de años, entonces imagínate que tú estás haciendo un relato de 50, de 40, de 60 años de vida y de repente nos vamos a encontrar con que un episodio de tu vida de los 3 años le vas a haber dedicado quizás una cuartilla completa o 4 párrafos. Es muchísimo con respecto a la cantidad de años que estás contando. Y eso significa que ahí tuviste una prueba muy importante que contar en tu relato. Entonces, cuando se hace ese cruce con esa fórmula de Jean-Michel y tú metes el dato del número de palabras, el número de años en el total, se te genera esta gráfica con esta fórmula de Excel. Nosotros no lo habíamos contemplado, pero si quieren que lo trabajemos, le tenemos que poner un bloque más de tiempo, digamos, a esto para que lo llevemos incluso a la gráfica. Y la gráfica va a ser súper interesante porque te va a decir dónde están las pruebas más importantes vividas por la persona de acuerdo con su relato. Ojo, de acuerdo con su relato. Es decir, con lo que sí expresa, no con lo que no expresa, ¿no? Entonces, que esa es una limitación del método, ¿eh? Esa es una limitación del método. Una persona puede haber omitido deliberadamente la experiencia más dolorosa de su vida. Eso nos sucedió justo con las maestras Rarámuris, que por clave cultural los temas más dolorosos y terribles no se hablan. Y a esos les dedicaron poquísimas palabras. Y entonces la gráfica no funcionó en el caso de nuestras maestras Rarámuris, porque en lugar de que mientras más importante la prueba, más palabras, en el caso de ellas, las pruebas que eran más dolorosas tenían muy poquititas palabras. Y entonces tuvimos un dato, digamos, cultural muy significativo relacionado con el uso de la gráfica y por lo tanto prescindimos de su utilización en el caso de la tesis de nuestra alumna Rarámuri. Entonces, déjenme leer lo que está escribiendo. Conchita dice, las pruebas son situaciones que muestran una formación. Sí, efectivamente. La prueba puede ser el momento en que deja de ser niña, es decir, asume responsabilidades de adulta como el cuidado de su madre y deja de sí. Exactamente. Y lo que dice Elsa, también los silencios significan. Pero en general, en nuestra cultura mestiza, en general, la hipótesis que va a funcionar es: le vamos a dedicar más palabras en nuestros relatos a los asuntos más importantes. Y eso se puede llevar incluso a una gráfica. Entonces vamos a la siguiente para analizar el relato de Pilar. No, espérate, no. Ay, espérame.
Ajá. Lo que viene es un ejemplo de no, un... No, exacto. No, vete para atrás, quédate atrás. No, atrás. no, es que esa es la que sigue. Sí, por eso, Aquí... quita la lámina, porfa, porque quiero que veamos algo antes. Ah. Antes, donde estábamos. Aquí. Entonces, aquí está muy bien. No, vete a la que sigue, gracias. Entonces aquí, tal como la maestra lo plantea con toda claridad, aquí déjenme ver, déjenme volver a abrir el chat. Ay, no me deja abrir el chat, espérenme. Así, tal como lo plantea Dalia, ¿cuál es la prueba que enfrentó Pilar? Exactamente, el momento del nacimiento de su hermano pequeño es el nacimiento que formalmente deja de ser niña. Va a asumir responsabilidades de adultas, como por ejemplo asegurarse de que su mamá pueda ser llevada al hospital, estar a cargo de poner el nombre al hermanito, dejar de recibir regalos de reyes y recibir entonces ya como regalo una cosa de adulta. Y otra cosa muy importante, prueba que está aquí y que parece que es poca cosa, pero es importantísima, saber esperar. Fíjense cómo Pilar piensa que en el siguiente taxi va a llegar su mamá y resulta que va a esperar una semana. ¿Se imaginan lo que duró esa semana para Pilar? Duró 3 siglos y medio. Si ella a cada taxi esperaba que iba a ser su mamá y tuvo que esperar. Entonces, efectivamente, la prueba fundamental fue haber dejado de ser niña, aprender a esperar como un adulto, aprender a manejar la frustración de que no le van a permitir ir al hospital porque no se reciben niños en los hospitales. Y toda esa larga semana estar haciendo de hermana grande y ser apoyo de los adultos, ¿no? Entonces, muy bien, ahora sí pasamos la que sigue, ¿verdad? Ok. Aquí vamos a ver un segmento de relato, a diferencia del de Pilar, en el cual no hay pruebas. Fíjense, está Rafael escribiendo: mi madre cuidándonos todas las noches para la tarea, rápidamente me sentí cómodo en la escuela. En segundo de primaria tuve la oportunidad de saltarme una clase. La desventaja de esta instalación fue que nunca elegí realmente el camino escolar. Mis apuntes guiándome, hice un ciclo de orientación en la sección latina y un colegio en la sección clásica, griego, latino. Ok, Sí. esto, imaginándonos la historia, nos cuenta en un segundo de primaria, me salté segundo de primaria, y el ciclo de orientación y el colegio, estamos hablando de la prepa. Dense cuenta que nos cuenta al menos 12 años de su vida en 2, 4, 6 renglones. Para él la escuela no es prueba. Rápidamente la despacha y no las pasa en estos renglones. Que eso es como muy importante, es decir, conociendo el contexto europeo, estamos hablando de 12 años de escolaridad que pasan en 6 renglones. Por lo tanto, no hay prueba. Entonces, ¿Sí? esto nos permite ver un relato que no tiene una prueba y versus el anterior, que sí hay claramente un relato de una prueba. Ajá, pásale. Sí, son cachitos de relatos, ¿eh? Fíjate que me gustaría muchísimo, Berta, y para antes del receso, me gustaría que aquí te regresaras al anterior y que nos dieran otro pequeñito ejercicio de 10 minutos en grupos, donde cada quien va a escoger, o sea, como vamos a empezar a preparar mentalmente el relato que vamos a escribir hoy esta tarde, que va a ser el que responde a la pregunta de ¿qué experiencias reconoces que te han marcado para ser la persona que eres hoy en día? Y que en pequeños grupitos, también otra vez al azar, puedan compartir en un relato oral la primera situación de prueba que les aparecería en su relato biográfico o una situación de prueba que aparece, para distinguir lo que sería el transcurso de lo cotidiano con un evento marcado por una prueba. Entonces le podríamos dar 10 minutitos para que ustedes vayan concentrándose en su propia biografía, porque el análisis con el que vamos a trabajar y acreditar este módulo es un análisis narrativo personal. Entonces nos podría ayudar, ya que vimos el ejemplo de Pilar, el ejemplo de este otro, para que cada quien... Sí, Fabi, ¿tienes una pregunta? ¿Podría aclarar la pregunta, maestra? Disculpe, doctora. Disculpe.
Si podría aclarar nada más o volver a... Sí, la voy a poner en el chat. Muy ¿Qué bien, muchas gracias. experiencias reconoces marcado? Ajá, la estoy escribiendo para que la copien del chat, que han marcado para ser la persona que eres hoy en día. Entonces, esta es la pregunta, luego les vamos a dar las preguntitas complementarias, pero con esta pregunta se van a ir a grupos, quizás grupos de 3, Berta, más pequeñitos, para que en 10 minutos cuenten bien su tiempo. Cada quien tiene solo 3 minutos para compartir una primera remembranza de algo que podría considerar una prueba en su trayectoria. Y escojan la que quieran. Todos hemos vivido muchísimas pruebas. Puede que escojan una prueba más suave, que no sea una prueba tremendamente fuerte, porque es un ejercicio muy cortito ahorita, que no tiene mucha, que no vamos a tener mucho tiempo, que implique mucha confianza para platicar, sino escojan una prueba en el transcurso de su trayecto de vida que los haya marcado para ser la persona que son ahora, y sobre eso cada persona tiene 3 minutitos. Y en un ejercicio de 10 nos volvemos a ver acá para dar una pauta de cierre y quizás pasar al receso. Eso ya lo vemos ahorita con ustedes. ¿Sale? Gracias, Bertiux. Ya se están creando según esto, se están creando las salas.